En esta ocasión vamos a tratar el tema de la monografía. ¿Qué es la monografía? Pues es un ensayo que hacen los niños para culminar su grado 11, o sea, su programa del diploma. La monografía hace parte del núcleo del programa del diploma junto con CAS y teoría del conocimiento. O sea, estos tres componentes el estudiante debe aprobarlos para poder obtener su diploma del bachillerato internacional. Bueno, la monografía es un trabajo de investigación seleccionado por el estudiante sobre un tema enfocado en alguna de las asignaturas que ofrece el programa del diploma y debe estar relacionada con los conceptos vistos en esa asignatura. Esta es la oportunidad que tiene el estudiante para profundizar y aprender sobre un tema que le apasione y le cause pues, curiosidad y motivación. ¿Cómo debe presentarse la monografía? La monografía debe ser un escrito impecable, muy bien organizada, muy fácil de comprender, o sea, utilizando un lenguaje fácil de comprender para la persona que esté leyendo ese trabajo. Es un proceso que debe estar soportado en fuentes primarias y secundarias, académicas y confiables. En este punto yo les quiero recomendar que por favor utilicen Wikipedia y los blogs solo para aterrizar alguna idea o para aclarar algún término o un concepto. Pero este tipo de recursos no debe ir listado al final del trabajo ni citado dentro de su monografía. No son fuentes como para listar en un trabajo académico. Entonces simplemente sirven como de guía, pero pueden ser consultadas, pero nos deben guiar a otras fuentes más académicas para hacer un buen trabajo en monografía. Recuerden que las listas de referencias y las citas deben estar organizadas según las normas APA, que es las normas requeridas por nuestra institución, en las normas seleccionadas aquí por el English para la presentación de trabajos académicos. ¿Qué debe reflejar la monografía? La monografía debe reflejar un conocimiento claro sobre el tema y un pensamiento crítico y reflexivo frente a ese tema de investigación. La conclusión debe ser coherente en el proceso de investigación y poseer una argumentación razonada, es decir, espíritu crítico. ¿Cuál es el propósito de la monografía? El propósito de la monografía es fortalecer las habilidades sociales y de comunicación oral y escrita, desarrollar y afianzar el pensamiento crítico y reflexivo, fortalecer las habilidades de indagación y el manejo de recursos de información. ¿Cuál es el propósito del estudiante? El propósito del estudiante al hacer su monografía debe estar enfocado en un por qué. ¿Por qué selecciona él este tema y qué va a realizar en ese proceso de investigación? Es algo que debe tener muy claro al inicio de su monografía. Como decíamos anteriormente, el tema de monografía debe estar en alguna de las 6 asignaturas del diploma. Estas son individuos y sociedades, matemáticas, adquisición de lengua, artes, las ciencias, estudios de lengua y literatura. El tema. El tema de la monografía es lo mismo que llamamos nuestra línea de investigación. ¿Cómo se selecciona ese tema? Pues el estudiante, yo lo invito a que se pregunte en qué materias ha sido más destacado, qué es lo que más le gusta estudiar, qué es lo que más se le facilita y en este orden de ideas realizar una lluvia de ideas sobre todos esos temas en que él se ha destacado y que le gustan y en las asignaturas que el que ha tenido un mejor desempeño. De esta lluvia de ideas ya pues sale el tema que él quiere para su monografía. Esto seguramente
le llevará a que haga un proceso de indagación y de investigación más agradable, porque es un tema netamente seleccionado subjetivamente, o sea, es algo del estudiante. El título de la monografía debe ser claro, muy centrado en el tema, tener palabras claves que lo conecten con su área de estudio y no debe estar formulado en pregunta. El título debe captar el interés de la persona que va a examinar su trabajo o que va a evaluar su trabajo. Debe ser llamativo. Aquí tenemos un ejemplo de título. La pregunta de investigación siempre debe estar muy conectada con el título. Entonces son dos elementos que se interrelacionan. Entonces, el título, aquí hay un ejemplo, representación de la realidad social colombiana mediante los personajes de la obra El atravesado de Andrés Caicedo y Rosario de Tijeras de Jorge Franco. Aquí el título está mencionando dos obras. Si lo vamos a pasar a pregunta, quedaría de la siguiente manera. ¿De qué manera Andrés Caicedo y Jorge Franco sustentan la marginalidad a través de la creación de personajes que viven una crisis social individual? La pregunta de investigación. ¿Cómo debemos realizar una pregunta de investigación correctamente? Debe ser muy clara, precisa y planteada en lenguaje sencillo. Recuerden que entre más delimitada esté la pregunta, pues va a ser más fácil darle respuesta en el transcurso de la investigación. La pregunta debe estar basada en el título y, como les digo, debe tener palabras claves que la conecten con el tema y con la asignatura. Debe permitir abordar una investigación asequible. Es importante que cuando ustedes elijan su tema de investigación, averigüen si hay suficientes recursos académicos para hacer una buena indagación sobre el tema, que no sea un tema muy rebuscado donde a ustedes se les dificulte encontrar información. La idea es que hagan una monografía muy bien nutrida de fuentes académicas. Entonces, pues que se les facilite responder esas preguntas de investigación y hacer una investigación con buena soporte académico. Bueno, les repito, la pregunta debe ser delimitada, máximo 2 variables de estudio, de manera que se ajuste a la extensión de la monografía. Es importante que tengan en cuenta que la extensión de la monografía es de 4.000 palabras. Entonces, en este orden de ideas, pues desarrollar más de 2 variables en una pregunta de investigación, pues no es viable, ya que 4.000 palabras pues no permite tener más variables para analizar. Entonces, máximo delimiten su investigación a 1 o 2 variables. Pasos para elaborar su pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe, ante todo, ustedes hacer unas lecturas preliminares sobre ese tema que ustedes quieren investigar. Entonces deben preguntarse qué se ha escrito sobre el tema, si existen suficientes fuentes para la investigación, si existen diversos puntos de vista sobre el tema y las fuentes consultadas son confiables. Esto deben ustedes tener como primer paso antes de plantear su pregunta de investigación. Deben elaborar diversas preguntas emergentes. ¿Qué es esto? Es formular varias preguntas abiertas sobre el tema general de la monografía, utilizando expresiones interrogativas tales como por qué, cuándo, cómo, en qué medida, quién, dónde, etc. Redactar la pregunta de investigación teniendo como base estas preguntas emergentes. Las preguntas emergentes son preguntas generales. Estas preguntas, al revisarlas, ya nos pueden dar una luz y llevarnos para elaborar la pregunta ya del trabajo de manera clara, delimitada y debatible. Consideración de los resultados de investigación. Deben ustedes preguntarse y reflexionar sobre los posibles hallazgos que se pueden encontrar
sobre su tema de investigación, considerar el tipo de argumento que podría apoyar su investigación, porque recuerden que ustedes deben tener un pensamiento crítico y presentar un argumento razonado frente a lo que están leyendo e investigando. Pensar alternativas por si la investigación disponible no es suficiente para apoyar su argumento. O sea, en el transcurso del trabajo pueden ustedes encontrar algunos tropiezos. Por eso hay que hacer unos pasos anteriores, que es esto. Ustedes suponen o piensan en alternativas que pueden existir que no les pueden dar apoyo a su argumento. Estructura de una pregunta de investigación. La estructura de una pregunta de investigación es la pregunta base o indagatoria, que es pues qué, cuándo, por qué, cómo, de qué manera, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación existe, cómo establecer relaciones. Estas son las palabras o los términos de interrogación pues que llevan una pregunta de investigación. Posteriormente debe haber una unidad de análisis, que es lo que llamamos las variables. ¿Qué son las variables? Son los sujetos, objetos sobre lo que se quiere investigar. Son las características que van a ser valoradas de los sujetos, objetos de la investigación. Esta información les va a servir inclusive no solamente para su monografía, sino para cuando ustedes tengan que elaborar trabajos en la universidad. Entonces recuerden que siempre va la pregunta base, la unidad de análisis, viene una dimensión temporal que es el periodo en que ustedes van a estudiar. Esto ya aquí la delimita. Cuando ustedes delimitan un tiempo de periodo para hacer ese estudio y una dimensión espacial, o sea, el ámbito del estudio, qué objetivos de interés ustedes pretenden encontrar con su investigación. Aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos este ejemplo de dos preguntas para que ustedes vean dónde está la pregunta base, dónde está la unidad de análisis. La primera, por ejemplo, tiene una sola variable que es la marginalidad, ¿sí? Y la segunda también tiene una sola variable que es el contraste rítmico. Aquí está, entonces pregunta base del primer ejemplo, ¿de qué manera? La unidad de análisis, pues Andrés Caicedo y Jorge Franco, la variable la marginalidad, la dimensión espacial, la creación de personajes que viven una crisis social individual. Aquí está el otro ejemplo para que ustedes lo analicen y les dé como una luz para elaborar su pregunta de investigación correctamente. Una pregunta confusa o demasiado amplia dará como resultado una descripción muy general de la en cuestión o el evento en discusión y ofrecerá muy poco espacio al análisis y al argumento razonado. En consecuencia, los examinadores no podrán aplicar la variedad de puntuaciones disponibles en los criterios de evaluación, en particular el que tiene relación con el criterio C, pensamiento crítico. Entonces, aquí les doy varios ejemplos de lo que es una pregunta amplia de un mismo tema y una pregunta delimitada. Aquí está. Aquí tenemos otra pregunta amplia y otra pregunta delimitada. Por ejemplo, la última. ¿Cuál fue el impacto de la lealtad de Ho Chi Minh a Lenin? Es una pregunta muy amplia. Si queremos delimitar esa pregunta es ¿en qué medida el nacionalismo fue el factor orientador en la adopción del leninismo por parte de Ho Chi Minh en 1920? Si ustedes se dan cuenta, aquí ya hay un tiempo, hay un espacio muy bien delimitado y unas variables muy claras. ¿Cuáles son las secciones de la monografía? Las secciones de la monografía son página de título, índice, introducción, sección principal o cuerpo, la conclusión y la referencia. Yo les recomiendo que lo último que ustedes deben elaborar es la introducción. Hay muchos estudiantes que elaboran primero la introducción y no, ustedes primero hacen su trabajo, lo revisan y de último elaboran la introducción
para que sea una introducción clara y precisa que le permita a su examinador al leerla una claridad sobre lo que va a encontrar en el cuerpo del trabajo. El cómputo de palabras de la monografía es de 4.000 palabras. El cómputo de palabras incluye la introducción, la sección principal del cuerpo, la conclusión y las citas textuales. ¿Qué no incluye este cómputo de palabras? La tabla de contenido, el índice, los mapas, cuadros, diagramas, ilustraciones en general, las ecuaciones, fórmulas, cálculos, nada de eso. Las citas y referencias entre paréntesis. No es lo que es la cita textual o el parafraseo. Lo que va entre paréntesis no lo cuentan como palabras. Las referencias tampoco se cuentan. Y el formulario de reflexión sobre la planificación y el progreso. Y el encabezado, o sea, la portada, tampoco. Bueno, las referencias utilizadas para esta presentación, aquí las tienen. Y rápidamente, les agradezco mucho, y rápidamente les voy a explicar en qué parte de la página de la biblioteca ustedes encuentran un repositorio de monografías de los años anteriores, pues para que revisen y de pronto les pueda servir para encontrar material de referencia bibliográfico, fuentes que les pueden ayudar y que miren de pronto la estructura de las monografías y tengan una guía. Igualmente, por favor, los invito a que consulten su biblioteca. Nosotros tenemos muchos recursos académicos. Recuerden que pueden soportar su investigación y facilitarles el camino. ¿Cómo ingresamos a la biblioteca? Por la página del English, Bibliotecas Elvedon. Aquí encontramos los recursos de la biblioteca. Aquí en la parte de monografía ustedes van a encontrar este video, este pequeño tutorial sobre la monografía. Aquí un video sobre probidad académica y normas APA, que los invito a que lo miren. Van a encontrar aquí también las plantillas y para que ustedes las bajen en su ordenador y puedan tener, como su nombre le dice, unas plantillas para hacer su lista de referencias de manera correcta. Aquí ustedes tienen las bases de datos, que son bases de datos académicas de donde ustedes pueden sacar imágenes, cuadros, toda la información, porque ya los derechos de autor están pagos, entonces pueden utilizar todo eso para ilustrar o para documentar su trabajo. Sin embargo, recuerden que siempre todo lo deben referenciar. Bueno, lo que les estoy comentando del repositorio de monografías, ustedes entran aquí al programa del diploma y venimos a estudiantes y aquí está ejemplos años anteriores. Entonces, lo único que ustedes deben hacer es abrir y aquí están las del 2009, las últimas. Entonces, ustedes aquí las encuentran y pueden acceder a ellas. Bueno, los invito a que visiten la biblioteca. Recuerden que tenemos bases de datos. Está nuestro catálogo físico que les dice qué libros pueden encontrar aquí en la biblioteca que les puede ayudar. Tenemos los convenios interbibliotecarios con la Pontificia Universidad Javeriana y con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Recuerden que estos convenios les permiten a ustedes acceder a todo el material bibliográfico que tienen estas instituciones sin ningún costo. Ustedes simplemente vienen aquí a la biblioteca, hablan con nosotras y nosotras enviamos el mensajero, les traen los libros sin ningún costo aquí al colegio. Ustedes los pueden tener por un tiempo limitado y consultar. Igualmente, la Universidad Javeriana también los recibe con una carta de presentación y ustedes pueden ir allá, consultar bases de datos, consultar las revistas, estar allá en la biblioteca y les cargan los libros a la cuenta acá de nuestra biblioteca. Entonces, pues les agradezco mucho, mucha suerte con ese trabajo de monografía y recuerden que Yasmit y María Clara aquí en la Biblioteca de Bachillerato estamos para colaborarles
para que todo este proceso sea más fácil y culmine con éxito. Muchas gracias.